Buen día, profesor. Buen día, siéntese, querido estudiante. ¿A qué vienen hoy? Bueno, profesor, porque que esa clase pasada en literofilosofía nos gustó mucho, hombre, por Miguel de Cervantes Saavedra. Y, y esas cuestiones que pasaron, que usted mencionó también rey y mencionó Europa. Deben ser los emperadores o en Europa cuando los emperadores y los reyes acá, ¿verdad, profesor? Que usted mencionó cada uno. Sí, porque también existió en esta cuestión de los grandes moralistas y estoicos, Marco Aurelio, que trata de enseñar a su hijo muchas cosas, pero que en última instancia nada. Y así nos hablaron, fue en las clases pasadas, los grandes moralistas españoles. Entre los que se encuentran nada más y nada menos que Fajardo, se encuentran Fray, Antonio, se encuentra Antonio de Guevara, se encuentra Vides, se encuentran Alfonso de Valdés en el diario de Mercurio y Carón, se encuentran una cantidad de hombres moralistas que nos traen a coalición grandes anécdotas como la de Marco Aurelio y Faustina, de cómo Marco Aurelio, emperador, respondía a Faustina sobre que ella le pidió la llave del estudio y de mucho trabajo que tienen los casados con sus mujeres, y de cómo entre los bárbaros las mujeres tenían apartadas las casas de sus maridos. Tantas cosas que nos hablan en literofilosofía, y así también se habló en crítica a Cervantes Saavedra, a El Quijote, se decían todas esas cosas y muchas más. Por eso es que nosotros en esta Colombia, cuando vimos la discordia, eso tiene que ver con los moralistas. Nosotros podemos entender claramente cómo llega un momento en que cuando se incluyen generaciones que van de siglo en siglo, cada 100 años nos vemos en unos periodos que se conocen como la máxima actividad, por ejemplo en Europa, por el caso de España, y en Roma, en Italia, en la época del emperador, en la época de los reyes y en las diferentes partes del mundo. Siempre nosotros vamos a estar viendo la cuestión del campo y lo rural. Siempre la historia universal coincide con esos planos de desarrollo. El alba y el ocaso del humanismo europeo, por ejemplo, cuando estudiamos estas cuestiones a niveles filosóficos y a niveles teológicos, vemos los rasgos específicos de ese humanismo y de la vida, que trae como consecuencia necesaria una revisión de las normas de la conducta humana. Eso es lo que está pasando hoy en día aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y en esta Barranquilla, y en estos barrios rurales donde reina la vulgaridad y reina la mentalidad de que todo el mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere ser correcto, honesto, ni sembrar la tierra. Entonces, toma y pertenecen todas estas cuestiones a todo lo que se conoce como el pensamiento moral. La primera generación fue representada por Guevara, Alfonso de Valdés y Vives en aquellas España, en aquellos moralistas antiguos, allá cuando la cuestión de la plenitud renacentista en la península que se conoció, es la península ibérica, en su apogeo, y entre los años 1500 y 1550 en que se decide con la política imperial de Carlos V en esos entonces, en la cual colaboraron directamente 3 figuras sobre este rumbo de la historia en España, y dependen de él el destino del hombre español. El humanismo alcanza aquí su apogeo. Así estamos nosotros viendo estas cosas, y por eso yo les hablé de discordia
y concordia en estas aras políticas. Sencillamente porque nosotros estamos viendo que cuando aquellos entonces cuando existían, por ejemplo, las cartas a Enrique VIII de 1528, en aquella vida donde la vida individual y la vida colectiva se debían ajustar a la verdad que el hombre descubre por la meditación, sobre todo por la observación de la naturaleza humana. Había nada tan significativo de esta actitud de Vives hablando sobre estas cosas, y entonces el hombre común del pueblo, del vulgo, comparte con todo el humanismo el desprecio por el vulgo, el hombre indocto, en cuanto este es incapaz de elevarse a la verdad. Por eso es que siempre vivimos en el error, y sus opiniones de estas cuestiones de los vulgares, de los ineptos, son siempre absurdas y peligrosas, pero no por tanto se desatiende menos de las cuestiones y los peligros, y ni se desatiende esto de su miseria. El humanista dice en una carta, según, que debe preocuparse menos de los príncipes y más del vulgo, idea que repite en las cuestiones del príncipe y el pueblo, al considerar como meta de todo conocimiento el que pueda emplearse en el bien común. Por lo tanto, cuando aparecen estos hombres en esas épocas de moralistas y cuestiones religiosas, donde también hay un cristianismo corrupto y perverso prácticamente. Yo hace poco estuve observando la cara del Papa ese nuevo de Estados Unidos, y el cinismo le sale por los poros. La misma tonalidad de voz, un cinismo, un civilismo, una cuestión que oculta muchas cosas, y emerge de él el poder mentiroso, cuando dice que nadie de todos los que están pobres porque no han sabido decir el Padre Nuestro, o sea, decir la oración de el Dios de los ejércitos, que ya sabemos de sus asesinatos, de sus crímenes y de lo que le exige a la humanidad, que sacrifiquen niños a él y tantas cosas como siempre nos han enseñado. Y por eso nace una psicología y una educación con estos del ayer, porque precisamente esto tiene que ver con las reformas y las recontrarreformas. Es el panorama espiritual del siglo XVIII. Es el panorama en la época de aquellos sabederistas y de aquellos gracianes en esa España y en la parte de Europa con emperadores vespucianistas y todas esas cuestiones. El humanismo y la fe del humanismo han ido con el Renacimiento y la Contrarreforma. El Renacimiento y la Contrarreforma es cuando sucede la desconfianza acentuada sobre la naturaleza humana, reforzado por el ascetismo contrarreformista, hermano gemelo del puritanismo en los países protestantes, por ejemplo. Las doctrinas religiosas estrechan su radio y en lugar de intentar humanizarse con los frutos de la sabiduría clásica, rechazan o atenúan las ideas del humanismo no compatibles con una severa ortodoxia. El ideal de universalidad cristiana ha caducado. Europa se halla escindida en lo religioso y en lo político. Las nuevas nacionalidades luchan por la supremacía usando todas las armas que la doctrina de Nicolás de Maquiavelo sanciona. A la fe en el destino superior de España. Es por eso que en esta España surgen esos grandes moralistas. Es por eso que la humanidad no puede desprenderse de esos análisis moralistas en cualquier era del ser humano, porque van intrínseca a su espíritu, a su alma y a su quehacer real
natural, biológico, material, etc. Nadie se ha preguntado cómo viene un soldado después de tantas masacres y crímenes. Y si pudiéramos hablar de esto, que ya sería en otra ocasión, ustedes descubrirían las atrocidades y el paupérrimo espíritu rastrero y mísero con que regresan a sus patrias, donde los llenan de honores y glorias, pero que ellos en sí por dentro están devastados y muchos enloquecen. Y son los que llegan a Estados Unidos con una metralleta y hay unos niños jugando en un colegio y los asesinan, en un restaurante, en una refresquería, porque son hombres que traen en su mente aquellas barbaries y aquella guerra y una locura que está como una serpiente agazapada o como una pantera que está esperando el primer descuido de su azotador, el primer descuido de su hombre que en el circo la tiene domada con látigo, y entonces en el menor descuido de la pantera o el tigre o el león lo devoran en pleno escenario. Y eso le está pasando al imperio, con un papa netamente que habla mentira, que dice que se puede volver millonario la persona si reza el Padre Nuestro correctamente, pero que le tiene que poner el corazón a ese Dios que exige y ha exigido desde la antigüedad de que aparece esta palabra D-I-O-S, que proviene del verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, y en plural se le coloca la S, y ahí surge esta palabra que ha tenido empequeñecido al ser humano y le ha aplaudido los crímenes y la barbarie. Por eso es que hablar de moral es algo tan intenso y que tiene que ver con los valores y las costumbres de los pueblos. Y la ética, ethos, que proviene desde la antigua Grecia, y de ahí, de esa manera, pudimos analizar un poco la lesión anterior cuando se denigra al Quijote de la Mancha o a su autor llamado Miguel de Cervantes Saavedra, al cual precisamente el poeta de Muriel celebró varios homenajes mundiales del libro, y que están registrados en el libro Historia olvidada del barrio Valle. Por lo tanto, la literatura jamás perecerá y los escritores son inmortales. Hacen siglos y siglos y siglos que murieron los escritores bíblicos y todavía están los escritores estoicos, románticos, hiperrománticos, modernistas y no sé qué. Hacen siglos y continúan, porque es un arte que también puede ser utilizado masivamente y como arma de dominio masivo. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Bueno, lo van a saber, eso está registrado, muy bien registrado, en muchas facetas. Nos vemos en la próxima.